Para empezar, como introducción, pues tenemos que la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte materna. Y bueno, es esencial el reconocimiento de este tipo de hemorragias de una manera temprana, así como la identificación de su causa. Como definiciones, pues vamos a encontrar que es un sangrado anormal y excesivo que proviene del sitio de inserción de la placenta y puede deberse a traumatismos del tracto genital o estructuras adyacentes, o también a un sangrado que excede el sangrado fisiológico. El sangrado fisiológico encontré que es de 500 mililitros y bueno, cuando excede esto, pues también le podemos llamar una hemorragia obstétrica. Se le llama fisiológico porque pues recordemos que el volumen en el embarazo aumenta de 1500 a 2000 mililitros. Y bueno, cuando excede de 500 mililitros, pues se le llama como tal una hemorragia. También aquí puse una imagen para explicar un poquito de cómo se da la hemostasia en el sitio de implantación. Y esto se logra pues en el momento en el que se da el parto, existe una contracción del miometrio que, como podemos ver en la imagen, comprime los vasos. Aquí pongo una gráfica en donde podemos ver que, bueno, lo que quería mostrar aquí, ya hablaremos de esto un poquito más adelante, es que la atonía uterina es la principal causa de mortalidad y morbilidad en este tipo de hemorragias. Como epidemiología, pues a estas hemorragias se le atribuyen del 25 al 35% de las muertes maternas y se presentan en un 6% de partos y un 6% de los partos o cesáreas se pueden complicar a una hemorragia obstétrica. Hasta un 1.5 de los partos cesáreas se pueden complicar hacia una hemorragia obstétrica severa. Y bueno, también se puede presentar una hemorragia obstétrica masiva en 6 de cada 10,000 partos o cesáreas. Como causas las vamos a ir viendo ahorita poco a poco, pero tenemos los 4 grupos principales, que recordaremos la mnemotecnia de las 4 T's, que es tono, tejido, trauma y trombina, en donde las que están causadas, las que su causa es tono, es por una deficiencia de la contractilidad, y estas van a ser la principal causa hasta en un 69% de los casos. Le siguen los traumatismos en un 20% de los casos, los restos y las adherencias placentarias en un 10%, y bueno, los trastornos de coagulación en un 1%, siendo los menos frecuentes. Tenemos aquí una tabla en donde podemos ver las causas y los factores de riesgo, pero es importante saber que hasta en un 70% de los casos de las hemorragias obstétricas ocurren en pacientes que no tienen factores de riesgos reconocibles. Ahorita vamos a ver cada una de estas pues poco a poco. Vamos a tener una clasificación que es si se presenta preparto la hemorragia o posparto. La hemorragia preparto también se puede conocer como hemorragia anteparto. Y bueno, aquí tenemos algunas de las causas, que por ejemplo puede ser este tema se relaciona un poco con el que vimos ayer, que en las hemorragias preparto tenemos la placenta previa en un 0.5% de los casos, en donde los factores de riesgo para que se presente este, este, esta hemorragia es una edad materna avanzada, mayor a los 35 años, una multiparidad, cicatrices uterinas o tabaquismo. Las cicatrices uterinas pueden estar causadas por un legrado, por una aspiración manual endouterina, por miomectomías o cesáreas. Y bueno, también afecta la multiparidad, el tabaquismo. Y bueno, tenemos también el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en un 10% de casos, en donde pues puede ser causado por el consumo de cocaína, por una sobredistensión uterina o por antecedentes de este tipo de desprendimientos, o una ruptura uterina que se puede presentar en un parto prolongado o por una adenomiosis. Tenemos otras dos que son, bueno, dentro de lo que leí mencionaba que son algo menos frecuentes, como la rotura de vasa previa, en donde pues es una afección rara y se debe a una inserción velamentosa del cordón, que va a atravesar las membranas del segmento inferior del útero por delante de la presentación fetal, así como la rotura del seno marginal, en donde esta es una separación marginal de la placenta
Y bueno, el tratamiento en este caso pues es un reposo absoluto. Es importante tener esto en cuenta, el hecho de que se debe de considerar el parto en cualquier mujer a término que presente una hemorragia vaginal inexplicable. Se mencionaba que aunque el sangrado remita espontáneamente, hay posibilidades de que el desenlace del parto sea algo, pues sea algo malo. Bueno, ya pasando a las manifestaciones clínicas, vamos a ver primero las de hemorragia anteparto. Pues tenemos primero vamos a hablar de la placenta previa, en donde pues se presenta como una hemorragia genital indolora. Es un sangrado que aparece de forma brusca e inesperada y suele aparecer cuando la paciente se encuentra en reposo. Suele presentarse al final del segundo trimestre y lo principal que se debe procurar es prevenir el choque y el parto pretérmino. Odair, esto nada más menciónalo porque son temas que ya vimos, ¿no? Hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Nada más menciónalo ahorita para irnos a las Ok, directo a doctor. la hemorragia obstétrica. Bueno, tenemos también el desprendimiento de prematuro de placenta normo incerta, que ya lo vimos también ayer. Aquí nada más se me hace importante mencionar la tríada, que es hemorragia, dolor y hipertonía uterina, y lo comentaron ayer que puede ser oculta, y eso es algo riesgoso. Tenemos la ruptura uterina, que bueno, también se mencionó un poco. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las hemorragias postparto, que estas son como tal el tema. Estas se presentan en un 85% de las hemorragias, representan un 85% de este tipo de hemorragias. Y bueno, un 88% de las muertes pueden ocurrir dentro de las primeras 4 horas. En ocasiones, la sangre puede acumularse en la cavidad uterina, lo cual representa cierto peligro. Y la principal causa, pues va a ser como les comentaba, la atonía uterina hasta en un 60% de los casos, seguido de un traumatismo cérvico-vaginal que puede ocupar de un 20 a un 30, y pues también puede deberse a placenta retenida o restos placentarios retenidos, así como una disencia de una histerorrafia. Como definición encontramos que que pues es un sangrado que excede de los 500 mililitros, y cuando llegamos a una hemorragia posparto severa, esta ya excede de los 1000 mililitros y de los 2500 cuando hablamos de una hemorragia posparto masiva. En las medidas preventivas, tenemos que se puede hacer el uso de uterotónicos como la oxitocina, el alumbramiento por tracción del cordón. Esto es con la intención de prevenir la permanencia de restos placentarios. Y bueno, la identificación de factores de riesgo, pero como les comento, hasta 2/3 de los casos de hemorragia obstétrica ocurren en mujeres sin factores de riesgo. Ok, permíteme tantito. Este tema de hemorragia obstétrica es un tema muy importante por la gravedad y porque, como ya mencionaste, pues es la primera causa de muerte materna, ¿no? En Cierto. el mundo entero, es la primera causa de muerte materna. Entonces, si bien es verdad que la mayoría de las veces no se conoce un factor determinante, un factor de riesgo previo como para identificarlo previamente, sí tenemos que ponerle mucha atención a todo aquello que sí presente una posibilidad de una hemorragia posparto, ¿no? Y hablando de las 4 T's que mencionaste muy bien, el hablar del el tono uterino es fundamental. Cuando tenemos un parto nosotros y atendemos el alumbramiento, lo primero que tenemos que vigilar siempre es la contracción uterina, precisamente que el tono sea el tono que evite una pérdida hemática importante. Se habla de que tenemos que verificar que se dé el globo de seguridad de Pinar, como el autor del estetoscopio. El globo de seguridad de Pinar hablaba de una contracción enérgica y sostenida postparto una vez que nació la placenta para que no haya esa pérdida hemática, que es lo primero que tenemos que vigilar. Y cuando tenemos pérdida del tono, pues es la primera causa de la hemorragia. ¿Qué diferencia hay ahí, entre hipotonía y atonía? ¿Cuál es la diferencia? Pues que prácticamente en una atonía no existe tono, o sea, es un Ajá. útero completamente flácido y sin contracciones. La hipotonía, Pueden estar presentes, pero no tan
y no ser eficientes. Pero hablamos del tono posparto, ¿ok? Hablamos del tono posparto, de cuando ya nació el bebé, cuando ya nació la placenta. Ahora hablamos del tono o del útero posparto. Entonces, en las dos situaciones, tanto la hipotonía como en la tonía, se pierde este tono, no es el tono adecuado que decíamos del globo de seguridad de Pinar. La diferencia entre hipotonía y atonía es que la hipotonía es una situación que puede ser reversible con medidas mecánicas, manejo farmacológico, podemos revertir y que tenga el tono otra vez que debe tener el útero. En cambio, la atonía se define como la pérdida del tono que no responde a ninguna maniobra ni mecánica ni farmacológica y que obliga a hacer una histerectomía o se muere la paciente por sangrado. ¿Ok? Entonces, hipotonía es susceptible de ser reversible, repito, con medidas mecánicas o con fármacos, y la atonía es aquella que no responde a ninguna maniobra de estas, ni mecánica ni farmacológica, y que nos va a obligar a hacer una histerectomía si no se va a morir la paciente de hemorragia, justamente. Entonces, cuando hablamos de tono, hablamos de ese globo de seguridad de Pinar que tenemos que verificar todos, y también hablamos de hipotonía, atonía, y por eso la importancia de buscar intencionadamente factores de riesgo de una paciente que pueda tener hemorragia. Aquí ya lo mencionaste en la tabla, hablamos de que hay mayor riesgo cuando hay sobredistensión uterina, cuando hay un polidramnios, cuando hay embarazos múltiples, ¿sí? Cuando tengo un producto macrosómico, pues todo eso sobredistiende el útero y cuando nazca el bebé, las fibras musculares están tan elongadas que no se van a contraer como deberían y vamos a cursar con hipotonía o con atonía, ¿no? Eso es algo muy importante. Eso es en cuanto al tono. Y luego traumatismo. ¿Dónde puede haber traumatismo en el útero? Pues puede presentarse cuando Todos los traumatismos que puede haber sobre el útero que sean causa de hemorragia. en un parto instrumentado, por ejemplo, podría presentarse. Pero ¿dónde está la lesión? En- O sea, el trauma puede ocurrir en todo lo que significa el canal del parto, que es el mismo útero o el canal del parto de la vagina o los genitales externos. A eso se refiere con trauma, ¿no? Y el traumatismo puede ser una ruptura uterina, ya lo mencionaste también. Una ruptura uterina, pues es un trauma gigantesco, ¿no? Nace el bebé y cuando queremos tener el alumbramiento comienza el sangradero y nos damos cuenta que el útero se rompió, ¿ok? La ruptura uterina. La dehiscencia de histerografia en una paciente con cesárea previa se considera una ruptura uterina. Es la dehiscencia, es la ruptura uterina de una cicatriz previa, pero es ruptura uterina, ¿ok? Entonces el trauma puede ser una ruptura uterina, puede haber laceraciones o desgarros cervicales, o puede haber lesiones incluso vaginales o de los genitales externos que causan una hemorragia muy importante. Entonces, sí, la más importante de todas las 4 T es la del tono que ya mencionamos, pero enseguida hay que buscar intencionalmente la posibilidad de un traumatismo, ¿no? Ahora, ¿qué factores están involucrados con un traumatismo? Pues ya lo mencionaste, cuando tenemos un parto distóxico, ¿no? Cuando hacemos maniobras especiales por distosia durante la atención del parto, cuando utilizamos instrumentos como los forceps, ¿sí? Cuando usamos oxitocina en grandes cantidades, pues se puede romper el útero, se puede hacer dehiscencia de histerografia, ¿sí? O maniobras o instrumentos. Todo eso puede provocar traumatismo de todo el canal, del parto, y entonces es la segunda causa de hemorragia. La T de tejido se refiere principalmente, como ya lo mencionaste también, a retención de la placenta o de restos placentarios, restos de membranas, que sabemos que la presencia de los restos hace que el útero no se contraiga tampoco como debiera y vamos a tener sangrado mucho menos. ¿Ok? La dehiscencia del osteografía, te repito que se considera una ruptura uterina, entra dentro de los traumatismos. Y aquí lo único que faltaría, algo más raro, pero la paciente que tiene problemas de coagulación, por eso la última T de trombina, alteraciones en la coagulación sanguínea, que obviamente pueden favorecer que haya más peridemática, como la paciente con preeclampsia, ¿no? La paciente que tiene preeclampsia sabemos que cursa con trastornos de la coagulación, ¿sí? Hay un síndrome que se llama síndrome de HELP, en el que hay un conteo plaquetario muy disminuido y obviamente eso predispone a la paciente a que tenga hemorragia.
Entonces, es la primera causa de muerte. Aquí en México tenemos un termómetro de muerte materna, es un indicador que semana con semana se reporta, y así se reporta muerte materna, el reporte semanal, y se reporta durante 52 semanas, o sea, todo el año se reporta. Y a veces en una semana puede ser que hubo mayor número de casos de muerte materna por hemorragia, y la siguiente nos dice que fue por preeclampsia, y la que sigue nos puede decir que otra vez fue hemorragia y otra vez preeclampsia, ahí se la va llevando con la preeclampsia. Para nosotros la primera causa de muerte es la hemorragia, porque los casos en los que hubo muerte por preeclampsia, las pacientes presentaron hemorragia. ¿Sí? La paciente con preeclampsia hace trastornos de coagulación y hace hemorragia obstétrica, o hace un hematoma hepático, o hace una ruptura vascular cerebral, pero al fin y al cabo hemorragia. Por eso para nosotros la hemorragia es el número 1, ¿ok? Y es lo primero que tenemos que vigilar. Y tenemos que extremar precauciones justamente buscando factores de riesgo para que pueda haber una ruptura uterina, como los que ya mencionamos. Sobredistensión uterina, distocia, parto instrumentado, uso de oxitóxicos durante mucho tiempo, se agotan las fibras musculares, después no se va a contraer de igual manera, ¿sí? Anestesia es otro punto que tenemos que tomar muy en cuenta. El bloqueo peridural, cuando le ponen anestesia a las pacientes, tanto para cesárea como para una aplicación de forceps o analgesia obstétrica mediante punción lumbar, esa anestesia peridural también provoca que las fibras se pierdan su tono, el músculo se relaja y puede ser una causa de, si no lo corregimos, haya mayor peridemática en el posparto. Entonces son factores de riesgo, todos los que ya mencionamos, sobredistensión uterina por cualquier causa, trauma del canal del parto, retención de tejido, de restos, alteraciones en la coagulación de la paciente o el uso de anestesia. Cuidado, eso es algo muy importante. Si yo voy a hacer una cesárea, ahora la hemorragia puede ser, hablamos de hemorragia posparto, pero la verdad es que puede ser una hemorragia posevento obstétrico, ¿sí? Realmente todas las hemorragias pueden ser parto, puede ser cesárea, y podemos tener una hemorragia obstétrica. Y les hacía una pregunta, si yo voy a hacer una cesárea, ¿para qué le pongo anestesia a la paciente? ¿Para qué creen ustedes que le pongamos, necesitamos la anestesia para hacer una cesárea? Para disminuir el, el, o sea, para aumentar el confort de la paciente, por eso. Para que no le duela, ¿no? Lo primero que piensa Ujú. todo el mundo. Bueno, pues le vamos a hacer una cesárea, hay que poner anestesia para que no le duela, si no le vamos a rajar la barriga y le va a doler muchísimo, ¿no? Pues sí, la anestesia se pone para que no le duela a la paciente, pero número 2, la anestesia peridural se utiliza para relajar el útero. Si yo quiero abrir el útero, aunque abra el útero así con el cuchillo, abro el útero y no está relajado ese útero, no puedo sacar al bebé. ¿Ok? El obstetra no podría sacar al bebé, pues no podríamos sacarlo porque el útero no está relajado. Entonces, el efecto que tiene la anestesia para una cesárea es para que no le duela a la paciente, estoy de acuerdo, pero el número 2 es para que el útero se relaje y me permita extraer el producto a través de la incisión en el útero, me permite extraer el producto con facilidad. Si no, no lo puedo sacar. Pero esa anestesia que utilizamos para los dos efectos, tanto que no le duela a la paciente como que se relaje el útero y me deje sacar al bebé, tengo que revertirle inmediatamente para que el útero se contraiga. Si no, vamos a tener una mayor pérdida. Nos explicabas, Odair, que la hemorragia fisiológica se considera hasta 500 mililitros, ¿no? En un parto. Pero si es una Sí, doctor. cesárea, se considera que la pérdida hemática normal en una cesárea es de 1 litro, o sea, el doble. Y es el doble por este efecto que estamos mencionando. El útero se relaja, además de que cortamos el útero, cortamos vasos uterinos, pero se relaja el útero tanto que se pierde el doble de sangrado que en un parto. Por eso hay que considerar si fue parto o fue cesárea. Si, para hablar de sangrado excesivo, si fue parto, arriba de 500 mililitros. Pero si es una cesárea, arriba de 1000, para hablar de que hubo un sangrado mayor, un sangrado más excesivo. Y esta es la explicación de la anestesia. ¿Sí se entiende? Si yo no podría sacar al bebé en una cesárea si el útero no está bien relajado. No podríamos sacar. Entonces necesitamos que el útero se relaje y entonces, pero eso incrementa el riesgo de sangrado, la anestesia. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos una cesárea y sacamos al bebé, atendemos la placenta, sacamos la placenta ahí con el útero abierto, limpiamos la cavidad
Y en lo que el cirujano comienza a cerrar el útero, ya le está chorreando el anestesiólogo oxitocina a la paciente para que el útero se contraiga y no haya tanta pérdida hemática. Y con todo y eso y la velocidad y lo cuidadoso que seamos, se pierden hasta 1000 mililitros en condiciones normales en una cesárea. Entonces, para que vean la importancia de esto que estamos hablando y de los factores de riesgo asociados. Entonces tenemos que preocuparnos. Es la primera causa de muerte en el mundo de una mamá, ¿ok? Con todo lo que representa la muerte de la mamá, ¿no? Es una pérdida humana, pero es la pérdida del pilar familiar. Y si había otros hijitos, imagínense, ya los dejamos sin mamá. Entonces es toda una tragedia una muerte obstétrica, ¿ok? Por eso todas las medidas de prevención, todas las medidas que podamos utilizar para evitar la pérdida hemática en nacimiento, de postnacimiento, son muy importantes. Y comienzan con tratar de detectar factores de riesgos para que haya una hemorragia, ¿ok? Entonces todo eso es algo importantísimo. ¿Qué más? Háblanos de las definiciones en cuanto al sangrado. Van a depender de la escuela que emita esto. Si, a veces las escuelas de diferentes países hablan, si es la escuela británica, si es la escuela norteamericana, si es la escuela europea, habla de diferentes volúmenes. En términos generales, decíamos, es un sangrado, si es posparto, que excede de 500 mililitros, si es de una cesárea, arriba de 1000. Y hay escuelas que hablan de que para que hablemos de hemorragia obstétrica es cuando hay deterioro de la función circulatoria de la paciente, cuando hay datos de choque prácticamente, es cuando hablamos de hemorragia masiva. Pero el sangrado puede ser algo muy, muy, muy importante, ¿ok? Y tenemos que, todas las medidas preventivas tenemos que aplicarlas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si yo sé que llega la paciente embarazada y le vamos a hacer cesárea porque tiene un embarazo gemelar, y que cada gemelo trae su amnios, tiene su bolsa de líquido amniótico, y eso representa una sobredistensión uterina muy importante, yo ya sé que esa paciente tiene riesgo de hemorragia mucho mayor por la sobredistensión. Entonces, esas pacientes que metemos a cirugía, las metemos a cirugía con 2 venas canalizadas, ya, 2 venas periféricas que estén perfectamente adecuadas para el paso de grandes volúmenes. Tengo sangre cruzada, ¿sí? Y obviamente en cuanto saquemos a los bebés vamos a usar oxitocina y todo para que se contraiga ese útero. Entonces tengo que anticipar la complicación. Ya sé que tiene factores de riesgo para hemorragia, tengo que anticipar todas esas posibilidades y estar muy abusados, ¿no? Muy abusados para tratar de corregirlo lo más pronto que sea posible esa contractilidad uterina. Y entonces, y vigilar todo lo demás, por supuesto, pero tenemos que anticiparnos a los problemas, ¿ok? ¿Qué más, Odair? Bueno, pues continuando, pues de lo que ya hablábamos de la atonía uterina, que es la principal causa, pues es como ya hablamos, la incapacidad del útero para contraerse o mantener estas contracciones. Se palpa un útero flácido y es la principal causa de hemorragia postparto. Se puede presentar en un 20% de los casos y bueno, aquí los factores de riesgo que podemos identificar es una gestación múltiple, una macrosomía fetal, cosas que distinguen el útero, como lo hablábamos, agotamiento muscular, multiparidad. Y bueno, el tratamiento es la administración de uteroconstrictores, que también lo mencionamos, y un masaje uterino que se puede realizar eh, introduciendo una mano por la vagina y la otra aplicando presión supraumbilical, como lo muestro aquí en la imagen. Eh, Después tenemos la retención de restos placentarios. Hablamos de retención placentaria cuando el útero permanece, la placenta permanece más de 30 minutos en cavidad uterina. Y bueno, el tratamiento en esta situación es la aplicación de oxitocina. Se pueden aplicar de 10 a 20 unidades en 20 mililitros de solución fisiológica o una extracción manual. Esta se realiza después de 15 a 30 minutos que no se observen signos de desprendimiento bueno, yo entendí que es tras la aplicación de oxitocina. En la retención de restos placentarios, pues es cuando ocurre una expulsión incompleta de la placenta. eh, Existe un sangrado uterino persistente y esto impide la contracción uterina eficaz, que es lo que les enseñaba al principio, entonces se produce una hemorragia. Aquí es importante hacer una revisión de la cavidad uterina y si es necesario un legrado para retirar estos restos.
Ok, Después tenemos... tantito atrás, por favor, tantito atrás. Aquí nada más para hacer algunos comentarios. Bueno, cuando vimos alumbramiento, seguramente les mencionaron que el alumbramiento fisiológico tarda hasta 30 minutos, ¿sí? En desprenderse esa placenta. Que es diferente el tiempo de desprendimiento de la placenta en cada paciente. Hay pacientes que tienen desprendimiento a los 5 minutos y hay que tienen desprendimiento hasta los 30 minutos. Aquí lo importante es ser muy cuidadosos. No le pongan oxitocina a una placenta que no se desprende, porque lo que va a pasar es que el útero se va a contraer, se va a cerrar y van a retener la placenta. No van a poder sacar la placenta por la contracción uterina tan enérgica. Aquí sí necesitamos que nazca la placenta, que haya el desprendimiento de la placenta, que atendamos el alumbramiento y luego pongan la oxitocina, pero no antes. Si no, después no van a poder sacar la placenta. ¿Ok? Entonces, eso es una recomendación. También en atención del alumbramiento, ustedes saben que hay muchas maniobras para tratar de evitar tanto la inversión del útero en el alumbramiento, como que se nos rompa la placenta o se rompan las membranas. Y hay muchas maniobras, está la de Brand, la de Andrews, y hay quien le da vueltas a la placenta para que se enreden todas las membranas. Hay quien saca las membranas jala las membranas con una pinza de Forester o de anillos para que salgan las membranas completas. Todo eso se vale, todo lo que sea prevención es muy importante. Ahora, esta retención es mucho más, tiene más riesgo de que haya restos de tejido retenidos en el parto. En la cesárea no tengo perdón de Dios, porque tengo el útero abierto, lo estoy viendo todo el útero abierto, y no tengo perdón de Dios y dejo restos, porque tengo la posibilidad de limpiar muy bien la cavidad y que yo vea que quedó limpia la cavidad antes de cerrar el útero. En el parto no lo puedo ver, estoy a ciegas, y entonces por eso hay que tomar estas precauciones, no jalar excesivamente el cordón, esperar a que se desprenda fisiológicamente, darle vueltas a la placenta, que se enreden las membranas cuando ya van a nacer, jalar las membranas con una pinza, con mucho cuidado, para que no se rompan, para que no se desgarren y tenga ahí riesgo de que haya restos. En el posparto, aunque digamos que no, en todos los hospitales, después de que nació la placenta, se hace una revisión de la cavidad uterina, con mucho cuidado. Sí, se hace una revisión. Nada más que hay que tener cuidado. Para que yo meta la mano dentro de la cavidad uterina para limpiar muy bien, tengo que considerar que la paciente debe tener anestesia. Si no, eso le duele mucho a la paciente. ¿Ok? Y hay muchas formas, tanto de limpiarla manualmente con una gasa, con una compresa, o bien, si no tengo esto, puedo pinzar en la pinza de anillos, en la pinza de Forester, una gasa, meter la pinza con mucho cuidado hasta el útero y limpiar con la gasa la cavidad uterina para ver que no se hayan quedado restos. Eso es algo importante, cerciorarnos que la placenta haya nacido completa, membranas completas, y si hacemos una revisión de cavidad bajo anestesia. Si no, la paciente por dolor puede tener un choque neurogénico por dolor, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿ok? Ahora sí, síguele, ¿qué más? Cuidado con una Muchas pregunta gracias. antes de... entonces la maniobra de cuando sale el hombro anterior poner la oxitocina, ¿eso no lo hacemos? Por lo que acabo de comentar de la placenta. Bueno, ¿Cómo sería ahí? fíjate, se dice que hay que ponerle 10 unidades de oxitocina intramuscular a la paciente, ¿ok? El efecto de la oxitocina intramuscular sí va a ayudar a que el útero comience a contraerse, pero no nos va a causar una contracción uterina tan sostenida como si le pongo 10 unidades y ve. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Cuando usamos oxitocina, el mejor efecto de la oxitocina es agoteo. Es decir, es endovenosa y agoteo. Ni siquiera un bolo directo, es agoteo. ¿Okay? Es el mejor efecto para que tengamos una contracción uterina. Por eso, cuando el bebé todavía está dentro y hacemos inducción o inductoconducción, hay que tener mucho cuidado porque todavía está el niño ahí adentro. Entonces, evitemos evitemos que no haya una buena oxigenación del bebé, como que se nos pueda desprender la placenta. ¿Ok? Pero ya que nació el bebé, ya no me preocupa tanto, pues el bebé ya está afuera, ya nació, gracias a Dios, todo bien. Pero cuando falta por nacer la placenta, falta desprenderse esa placenta, hay que ser cuidadosos. O sea, ahora, es tanta la preocupación por la hemorragia obstétrica que muchas guías hablan de ponerle, en cuando nazca el hombro anterior del bebé, ya ponle oxitocina, sí, pero la indicación es intramuscular, cuidado, ¿eh? Y es unidades intramuscular, no endovenosas. Y no le pongan oxitocina endovenosa porque si el efecto es muy marcado, se contrae enérgicamente el útero y luego no pueden sacar la placenta, pero por la contracción uterina tan importante que lograron con la oxitocina.
¿ok? No hay que irse a los extremos. Hay que ser nada más muy cuidadoso, hacer las cosas bien. También es un pleito constante con mis residentes, porque los residentes tienen siempre mucha prisa. Todo quieren hacer rápido, ¿no? Todo quieren hacer rápido. Y a todos les digo lo mismo, ¿cuál es tu prisa? Si te vas a ir hasta mañana, ¿cuál es la prisa? Hazlo con cuidado, no hay prisa por atender esto, ¿ok? Y para evitar que después si nos entren las prisas, nos entren las carreras cuando comienza la hemorragia. Entonces sí, todo el mundo a correr, ¿no? Entonces hay que ser por eso muy cuidadosos de lo que estamos atendiendo, ¿ok? ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Sí, doc. Ok, sigue Odair, por favor. Sí, doctor. Bueno, seguimos con los traumatismos del canal de parto. Pues aquí se presenta una hemorragia persistente, pero que es menos cuantiosa que en la atonía. Y los factores de riesgo para que ésta se presente, pues es un parto instrumentado, una macrosomía fetal, cosas que ya comentamos. Un parto sin una dilatación completa también puede favorecer que aparezca un traumatismo de este tipo. Y una placenta creta. Esta es la adherencia normal de la placenta al miometrio y favorecen y las cesáreas, permítanme también. Las cesáreas previas favorecen el agredismo. Permíteme un segundo, Odair, permíteme un segundo. Sí, doctor. Perdón, Odair, ya estoy de vuelta. Síguele, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, sí, lo que quería decir es que las cesáreas favorecen la aparición de una placenta creta con un riesgo de un 10% contra un 5% en las pacientes que no tienen antecedentes de cesárea. Ok. Y después tenemos Esto anterior, lo anterior, sí hablaron ya de acretismo de placenta. ¿Sí lo vieron como tema? Cuando hablamos de placenta previa, ¿sí hablamos también de acretismo de placenta? No, creo que no, doc. ¿No? Bueno, para tratar de abreviar, estas situaciones son importantes. Cuando hablamos de que hay un acretismo de placenta, bueno, la placenta normalmente está adherida al fondo del útero, pero separa la placenta de la deciduo esponjosa, una capa que se llama deciduo esponjosa de Nitabuk. Así se llama, es una deciduo esponjosa que permite por una parte la adherencia de la placenta a las paredes uterinas, pero que también va a permitir, como es una capa esponjosa, va a permitir que cuando nazca el bebé, la placenta se desprenda después fácilmente, ¿ok? ¿Qué pasa cuando la placenta penetra más allá de esta deciduo esponjosa de Nitabuk? Cuando esos ramas del sincil trofoblasto penetran más allá de donde deberían,
entonces van a invadir el miometrio, se van a adherir al miometrio. Entonces la placenta acreta, ese acretismo de placenta se clasifica en placenta acreta, increta cuando ocupa pues casi las 3 capas musculares del útero, y percreta cuando rebasa más allá del peritoneo de ese útero. A veces una placenta percreta no solamente invade todas las paredes del peritoneo uterino, sino también ya invadió la vejiga, ya invadió tejido adyacente. Entonces, obviamente cuando la placenta penetra más allá de lo que debería, pues la placenta no se va a desprender así bonito se desprende la capa esponjosa de Anita Boquizá de la placenta sin problemas. Acá no se va a desprender la placenta. Entonces también es algo que tenemos que sospechar, y justamente un factor de riesgo es la presencia de cesáreas previas, ¿sí? Como ustedes se imaginan, cuando hay una cicatriz en el útero, para que haya esa consolidación de esa cicatriz, esa cicatrización adecuada, pues interviene una vascularidad muy importante para que se lleve el proceso de consolidación y cierre bien la cicatriz. Pero esa hipervascularidad que representa la cicatriz hace que cuando el blastocisto se implante y ande buscando el blastocisto, pues un lugar ricamente irrigado para implantarse, se implante sobre la cicatriz de la cesárea. Entonces, la cesárea, habitualmente también la técnica más utilizada es la tipo Kerr, que es una incisión en el segmento inferior transversal, pero sabemos que el segmento inferior es mucho más delgado. Entonces, como el segmento inferior es mucho más delgado que el fondo, pero la cicatriz puede estar ricamente vascularizada por el proceso de cicatrización, si el blastocisto se implanta sobre la cicatriz, porque está muy ricamente vascularizado, es un segmento más delgado y entonces el riesgo de que penetre más allá y que tenga acretismo de placenta es mayor, por eso hay que considerarlo. Entonces, siempre que haya una cicatriz, va a haber mayor riesgo. Siempre que haya una placenta previa, va a haber mayor riesgo, porque, repito, el segmento uterino inferior es más delgadito. ¿Se entiende eso, no? Entonces, si la placenta penetra en una pared más delgada, pues hay más riesgo de acretismo. Y entonces, esto no va a ser posible que se desprenda la placenta. Cuando pasa esto, hay que hacer histerectomía. Hay que quitar el útero con todo y placenta para evitar el sangrado. Si no lo pensamos, no lo diagnosticamos, y entonces si yo comienzo a jalar la placenta que no sale y la quiero jalar y la quiero jalar, lo que voy a provocar es que se rompa la placenta, que se rompan los vasos uterinos y comencemos con la hemorragia. Y ahora voy a tener 2 complicaciones, la placenta acreta y la hemorragia obstétrica que yo provoqué por jalonear ahí un acretismo de placenta. ¿Se entiende? Entonces, esto hay también que considerarlo, tomarlo muy en cuenta. Otra vez, factores de riesgo, pues la pura inserción baja de placenta es un factor de riesgo, y si aparte hay cicatriz por una cesárea, pues se incrementa el doble el riesgo de un acretismo de placenta, y hay que extremar las precauciones. Aunque si hay acretismo, mientras yo no jale la placenta, no va a sangrar. Está adherida mucho más allá de donde debería, pero no va a haber sangrado, por lo menos no tan importante mientras yo no manipule la placenta. En el momento que yo jaloneo, que quiero extraer la placenta, voy a provocar hemorragia porque voy a romper la placenta, voy a romper vasos sanguíneos y vamos a comenzar con el problema. ¿Ok? Síguelo, Dave, síguele. Sí, doctor. Después tenemos la inversión uterina. Este es cuando el útero se exterioriza a través de la vulva, como podemos ver aquí en la imagen, y tiene una triada que nos habla de una hemorragia transvaginal profusa, un dolor y choque. El tratamiento se puede realizar mediante una reversión manual o puede ser quirúrgico. Ok. Espérame. Tantito anterior, nada más para comentarles. Efectivamente, la inversión uterina es cuando, por jalar de más esa placenta, no se ha desprendido, yo jalo de más el cordón, hago una fuerza excesiva para tratar de sacar la placenta que no se ha desprendido, y todo lo que provoco es que el fondo del útero se voltee y se salga, se exteriorice la cavidad uterina. Eso es una inversión uterina. Se voltea el útero al jalar la placenta, pues yo la parte interna de la cavidad uterina es lo que voy a exteriorizar por jalar de más el cordón umbilical, y eso representa 2 cosas. Representa dolor, sangrado y riesgo de infección para la paciente. ¿Qué pasa cuando ocurre una inversión uterina? Hay que tratar de regresar el útero rápidamente a su lugar, tratar de regresar el fondo uterino al interior de la cavidad. También hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando pasa una inversión uterina, pues ya que se volteó, pues aprovechamos para despegar muy bien las membranas de la placenta, cada placenta, y luego le hablamos al anestesiólogo y le decimos, duérmela. Desconecta a la paciente
porque cuando yo regrese el fondo del útero de manera brusca, también puede provocar choque en la paciente por dolor. Entonces, una corrección de una inversión uterina requiere anestesia forzosa, ¿ok? Entonces, para evitar esto, como también es causa de hemorragia, de infección y dolor en la paciente, pues hay que tratar de evitarlo. Por eso les repito que no hay que estar jaloneando de más la placenta. Cuando ya nació el bebé, tenemos traccionado el cordón. Aquí es una tracción sutil que me permite avisarme que ya está desprendiendo, pero sutil. No jalar de más, porque si no voy a provocar que se invierta el útero, ¿ok? Entonces, por eso hay que tratar de evitar esta situación. Ahora sí, ¿qué más? Sí, también iba a hablar un poquito de la coagulopatía, ya que esta, pues, aunque representa un bajo porcentaje de las causas, pues también está presente. Y bueno, tenemos 3 categorías, que son las deficiencias congénitas. Estas no son el menos del 1%. Las que están relacionadas con el embarazo, puede deberse, por ejemplo, a una trombocitopenia, una púrpura trombocitopénica inmunológica, gestacional. También aquí se puede relacionar la preeclampsia o el síndrome HELP que nos comentaba el doctor, que es, bueno, se caracteriza por una hemólisis, una elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia también. Y bueno, ¿Okay? después tenemos el punto 3, que son las que están relacionadas a la propia hemorragia, en donde pues puede presentarse una coagulopatía dilucional o una coagulopatía por consumo. La coagulopatía dilucional es, por ejemplo, cuando se administran demasiado volumen en soluciones y se desprecian los hemoderivados. Para este tipo de diagnóstico, bueno, para el diagnóstico en sí de la hemorragia, pues se debe de inspeccionar cuidadosamente la vagina, el cuello uterino y el útero. Debemos de checar cuando hay una pérdida del más del 25% de la volemia, cuando hay un descenso del hematocrito, me decía que era mayor a 10 puntos, cuando hay síntomas perdón, cuando hay pérdida de 150 mililitros por minuto en 20 minutos, o cuando hay un descenso de la hemoglobina en 4 gramos sobre decilitro. También pues hay que estar alerta de la presencia de síntomas, como puede ser hipotensión, taquicardia o una oliguria, ¿sí? Sí, aquí está el meollo del asunto. Fíjense, primero, ya dijimos que es la primera causa de muerte, la hemorragia, y que entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de indagar y tratar de identificar factores de riesgo como todos los que ya mencionamos. Y que en la atención de la paciente, si es un parto, al momento de extraer al bebé, extraer la placenta, con los cuidados que ya mencionamos para el alumbramiento, pero lo primero que tengo que hacer es verificar efectivamente que el útero se contraiga, la primera T, o sea, que la primera T, verificar el globo de seguridad de Pinar, que el tono uterino sea el correcto después del posparto para que no tengamos pérdida. Y aquí comienzan los problemas, porque a veces no se tiene ese cuidado, no se verifica ese tono uterino, ¿sí? No se percibe o no se cuantifica adecuadamente la cantidad de sangrado. Y no se cuantifica porque la mayoría de los hospitales no tiene cómo cuantificar el sangrado de la paciente. Necesitaríamos tener una bolsa colectora de la sangre y una bolsa colectora que pudiera tener marcas de medición, o sea, graduadas, de tal manera que sepamos cuánto sangró la paciente. Y entonces en todas las salas de parto hay una cubeta donde cae todo ese sangrado, pero también cae el líquido amniótico y cae las soluciones con las que le damos a la paciente. Y entonces vamos a ver media cubeta y no sabemos si la media cubeta es de agua, de orina, de sangre de la paciente o de líquido amniótico. Entonces se menosprecia o no se tiene cuidado por calcular realmente cuánto sangró la paciente. Entonces ya comenzamos con el primer gran problema. Hablamos de que la pérdida hemática arriba de 500 mililitros en un parto ya es una pérdida excesiva y que algunos autores hablan pues que si se pierde más del 25% de la volemia, pero en ese momento no tenemos cómo cuantificar el sangrado de la paciente. Ese es un gran problema, que realmente podamos cuantificar realmente cuánto sangró la paciente. Entonces, al no tener una adecuada forma de medición, pues no sabemos si sangró mucho o poquito, o si tenemos que tener medidas emergentes por la falla en la contabilidad del sangrado que puede tener la paciente. Y es un gran problema en todos los hospitales.
Entonces, y a veces decimos, pues necesitamos una hemoglobina de 4 gramos, sí, pero lo que primero que pasa es que no sabemos cuánto tenía hemoglobina la paciente. Si la paciente tenía 14 gramos de hemoglobina y pierde 4 gramos, pues ahí sí se le van a pegar, pero la paciente tiene todavía 10 de hemoglobina, va a solventar el problema fácilmente. Pero si nuestra paciente tenía 9 de hemoglobina y pierde 4 gramos, ya con 5 gramos de hemoglobina ya tenemos serios problemas. Entonces, no sabemos a veces cuánto tiene la paciente de hemoglobina, no podemos calcular por lo mismo el hematocrito, y lo más grave, no podemos o no hay forma de calcular exactamente cuánto sangró la paciente. Entonces ahí tenemos un gran problema, ¿ok? Entonces por eso, pues muchas pacientes lamentablemente llegan a morir incluso por la hemorragia, porque no se sabe exactamente cuánto ha sangrado y comenzamos a correr y comenzamos con problemas y ya la paciente comienza además con datos de choque y con problemas de coagulación, como ya mencionaste muy bien. Entonces eso complica las cosas, ¿no? Entonces por eso es algo tan importante la hemorragia. Ok, síguele. Sí. Bueno, ya pasando al tratamiento de la hemorragia, pues tenemos como principio lo que nos comentaban y lo que ya hemos hablado, la identificación temprana y precoz de la causa del sangrado para intentar revertirla. Y bueno, el tratamiento en sí va a estar basado en 3 pilares, que son primero las medidas generales. Estas, hablamos de tratar la causa y de disminuir la cantidad del sangrado. Y le sigue la resucitación, o el soporte transfusional y el control del sangrado como tal. En las medidas generales, pues tenemos que identificar la causa. Se puede aplicar una sonda vesical, esto para vaciar la vejiga y cuantificar la diuresis. La búsqueda y extracción de restos, cuantificar la pérdida sanguínea. Se puede realizar un masaje uterino y también se puede utilizar fármacos uterotónicos cuando existe atonía. Y el monitoreo del estado hemodinámico. Esto se puede realizar mediante electrocardiograma, mediante la presión arterial o la saturación de oxígeno. Luego viene la parte, digamos que más pesada del tratamiento, que es la resucitación o el soporte transfusional. Esta pues es prioridad, la corrección del volumen y restaurarlo para mantener la perfusión. Se debe de mantener un oxígeno a 8 litros por minuto y también pues es importante la posición de la paciente, que ya lo hemos visto que puede estar recostada de un lado, leía que era preferentemente izquierdo, esto para evitar la compresión aortocava. Después tenemos una expansión con cristaloides o coloides que no debe de superar de 3.5 litros y se puede aplicar un paquete globular cuando se pierde del 30 al 40% de la volemia. También se pueden administrar plaquetas que deben de, bueno, para mantener un nivel mayor a 50,000 por milímetro cúbico, y esto se va a transfundir cuando los valores disminuyen de 75,000 por milímetro cúbico. También algo muy importante era el factor 7A activado recombinante. Este es de elección en hemorragias masivas, ya que activa la cascada de coagulación y y hay que tener un poco de cuidado, ya que leí que podía presentar un riesgo de tromboembolia pulmonar. Aquí dentro de los hemoderivados, pues tenemos que se debe de realizar una transfusión de un paquete eritrocitario, un plasma fresco congelado. Aquí el plasma fresco congelado se utiliza en la mayoría de las hemorragias obstétricas, las plaquetas y el crioprecipitado. Se pueden administrar, hablando del plasma, 15 mililitros por kilogramo, y aporta de 1 a 3 gramos de fibrinógeno. El fibrinógeno leí que era el principal factor en disminuir y hay que reponerlo importantemente. Aquí les pongo, es fundamental reponerlo. El fibrinógeno como tal nos va a aportar de 15 a 20 gramos por litro y es el principal factor en disminuir. Hay un punto de corte de 100 miligramos sobre decilitro para transfundir, pero en una paciente obstétrica, el punto de corte para transfundir es de 200 miligramos sobre decilitro. También, hablando de los líquidos, es importante decir que deben de estar a una temperatura de 37 grados para prevenir hipotermia.
Bueno, aquí nada más déjenme comentar rápidamente otros grandes problemas que tenemos. Por ejemplo, si no tengo calculada la pérdida, ¿cómo voy a saber cuánto voy a reponer? Y este es un problema muy serio, porque si no se tiene la contabilidad exacta de cuánto perdió el paciente, se minimiza a veces el sangrado y no se hace una reposición adecuada del volumen sanguíneo de la paciente. Si bien el manejo es primero con soluciones cristaloides, pues ya lo mencionaste, si le pasamos por agua a la paciente, también la hemodiluimos y tenemos trastornos de coagulación. Hay que ponerle sangre a la paciente. Hay quien dice que la sangre se repone con sangre y que si la paciente tiene una disminución muy importante de plaquetas, pues hay que ponerle plaquetas, ¿no? Así de fácil. El problema es que no hay plaquetas. Para empezar, en un gran número de hospitales obstétricos no hay banco de sangre. O sea, los hospitales, no todos los hospitales tienen banco de sangre. Entonces, cuando se requiere sangre, hay que mandarla a pedir a otro centro, a otro hospital, y obviamente va a tardar en llegar la sangre. Y cuando una paciente sangra, sangra como llave. Entonces, por eso la importancia y por eso tantos problemas con la hemorragia obstétrica, porque no hay banco de sangre en todos los sitios. Número uno. Número dos, los bancos de sangre, no todos los bancos de sangre tienen plaquetas. No sé si saben esto ustedes, las plaquetas tienen una vida media de 7 días. Entonces, cuando se hace una electroféresis, se llama, para obtener plaquetas, se almacenan las plaquetas, pero no pueden durar más de 7 días porque ya no funcionan. Entonces, por lo mismo, no hay, como en los bancos de sangre, paquetes globulares almacenados, no hay paquetes de plaquetas. No todos los pacientes pueden hacer esta plasmaféresis. Entonces, si cuesta trabajo conseguir sangre en algunos hospitales, cuesta más trabajo conseguir plaquetas. ¿Ok? Entonces, estos son los factores fuertemente involucrados y ligados a la muerte materna. No todos los hospitales tienen banco de sangre, no todos los hospitales el acceso a la sangre es tan fácil, y mucho menos a las plaquetas, para que vean qué tan difícil es esto. Y factor activado 7A recombinante, pues menos todavía, es mucho más difícil conseguirlo en la mayoría de los hospitales. Por eso la preocupación por este tema. ¿Ok? Entonces, en el Hospital de la Mujer tenemos, a Dios gracias, un banco de sangre que maravillosamente funciona y que ha salvado la vida de muchas pacientes. A veces una paciente con hemorragia obstétrica se ha llevado 20, 30 paquetes globulares. Entonces imagínense lo que se requiere tener en banco. Debe ser un banco muy rico en paquetes para que soporte esa transfusión de tantos paquetes. Pero nuestro banco no tiene plaquetas. Nuestro banco no puede generar, no podemos hacer plasmaféresis nosotros para plaquetas. Cuando requerimos plaquetas sí hay que pedirlas a otros centros y a veces tardan muchas horas en llegar si es que las conseguimos. Y si además de todo esto la paciente tiene un grupo sanguíneo raro, como esos son AB negativos, y pues vamos a tener más problemas para conseguir sangre adecuada para la paciente. Entonces, todos estos factores están ligados íntimamente con la muerte materna, porque no se puede resolver tan rápido como quisiéramos nosotros todos estos elementos. Sin embargo, tengo que conocerlos, tengo que estar consciente de que la paciente que está sangrando mucho tiene hipovolemia, hay que ponerle volumen, hay que ponerle sangre, hay que ponerle plaquetas, hay que ayudarle con oxígeno, porque si pierde sangre, ¿cómo transporta su oxígeno? ¿Sí? Y son pacientes en estado crítico, obviamente. Una paciente con hemorragia masiva termina en terapia intensiva. Otro, no todos los hospitales tienen terapia intensiva. ¿Ok? Por eso estos son factores muy, muy, muy importantes para la muerte materna. ¿Ok? Síguele, Odair. Sí, doctor, gracias. Bueno, los objetivos de este tratamiento pues es llevar el fibrinógeno como mínimo a 100 miligramos sobre decilitro, la hemoglobina como mínimo a 7 gramos sobre decilitro, y bueno, lo que decimos de las plaquetas es complicado, pero deben de estar por encima de los 50,000 unidades por microlitro. Después tenemos el control del sangrado, en donde pues lo importante es el monitoreo. Se pueden hacer pruebas de hemostasia cada media hora, una hora, como el tiempo de protrombina, el recuento de plaquetas o de fibrinógeno. Y también se puede realizar un masaje uterino bimanual. Bueno, es lo que los comentaba, de la mano a través de la vagina presionando la pared del útero y la otra afuera en posición supraumbilical, también puede ser útil.
un taponamiento uterino, este tiene una eficacia del 84%, la insuflación del balón, como vemos aquí en esta imagen de aquí abajo a la izquierda, y la embolización de la arteria uterina, esta también tiene una efectividad del 90%. Hablando de estas medidas, pues es importante decir que todas nos preservan la función reproductiva de la paciente. El tratamiento, bueno, pues va a ser farmacológico como primera línea. Después se puede optar por una cirugía conservadora y ya como última opción, pues una cirugía radical, hablando de una histerectomía. Los fármacos venían en este preciso orden, o sea, digamos que se le aplica primero oxitocina, de no funcionar, después la ergometina, después carbetocina y después misoprostol. O sea, es como una secuencia. En el caso de que no funcione uno, se le daba el otro y así. Fíjate que esto que estás comentando de los fármacos es otro gran problema, Dair, porque para empezar hay que ver con qué cuenta cada centro hospitalario. Por ejemplo, carbetocina es muy cara la carbetocina, entonces no todos los hospitales cuentan con carbetocina, ¿ok? Entonces hay que ver qué tiene el hospital. Lo más barato de todo es la oxitocina. Y además el efecto es tan bueno en la oxitocina que pues la mayoría de los hospitales sí tenemos oxitocina. Entonces usamos oxitocina. En una hemorragia obstétrica sabemos nosotros que todos los receptores de oxitocina se estructuran arriba de 40 unidades. Cuando ya le aplicaste a la paciente 40 unidades de oxitocina, ya es lo mismo que le pongas 50 o 200, ya no va a haber efecto, porque los receptores para oxitocina se saturan con 40 unidades, ¿ok? Entonces, pues hay que tratar de que con la oxitocina eso se revierta rápidamente. El caso de la argonovina o la argometrina, esta no se puede utilizar en pacientes con hipertensión. Entonces, si yo tengo una paciente con preeclampsia que aparte me está haciendo hemorragia obstétrica, no le puedo poner ergonomina porque voy a provocar lesión de los vasos cerebrales, ruptura de los vasos cerebrales por el uso de ergonomina. Entonces, tiene esos inconvenientes. Carbetocina es efectiva, es cara la carbetocina, pero además se dice que no puedo utilizar carbetocina en una paciente en la que previamente usé oxitocina, porque vamos a saturar los receptores otra vez. Y aunque le pongamos después carbetocina, ya se saturaron con oxitocina los receptores, ya no va a haber efecto de la carbetocina. Entonces se dice que cuando usamos carbetocina, habría que emplearla de primera elección antes de ponerle oxitocina para que pueda tener el efecto esperado. ¿Ok? Entonces, ¿sabéis? Otro problema que tenemos es ¿qué tiene el hospital? ¿Con qué cuenta el hospital? ¿Y qué puedo usar y qué no puedo usar en las pacientes? ¿Qué tengo a la mano? ¿Ok? No es que primero le ponga oxitocina, y luego ergometrina, y luego carbetocina y luego misoprostol. No, porque ya si yo uso oxitocina no puedo usar carbetocina. Tengo que decidir rápido qué le voy a poner a la paciente. ¿Ok? Y el misoprostol, fíjense bien, se utiliza por vía rectal. Entonces habrá que tener misoprostol, ¿sí? Y se utilizan tabletas y se pone por vía rectal. Las tabletas son de 200 miligramos. Habrá que ponerle pues 4 o 5 tabletas a la paciente por vía rectal, esperar a que se absorba para ver si eso corrige el tono uterino. Pues, como ven, no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Y bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿qué más, Altair? Sí, en el tratamiento quirúrgico pues se puede realizar una ligadura de la arteria uterina o de la ilíaca interna, así como la sutura como tal de si existe un trauma. Y por último, pues se opta por la histerectomía, pero como ya comentamos, esta es más común en anomalías placentarias como la placenta creta o increta. Ok, bueno, ligadura de las arterias, de las dos arterias, de las dos arterias uterinas y ligadura de las dos hipogástricas o ilíacas internas, como le quieran llamar, pero de las dos, son ramas, son dos ramas, hay que ligar las dos. Y cuando hablan de suturas, también hay unas suturas que se llaman suturas compresivas, no sé si debemos hablar de las suturas compresivas. Hay suturas que lo que pretenden es que el útero se contraiga mediante suturas externas, ¿no? Y hay muchas formas de sutura antes de llegar a la histerectomía. Aquí el problema de que no quiero llegar a la histerectomía, pues imagínense que la paciente que nos está sangrando es una paciente de 15 años, primigesta, pues no quiero quitarle el útero de primera intención. Pero si ya agotamos todo, tanto medidas mecánicas como farmacológicas, como ligadura de vasos, y sigue sangrando la paciente, pues a veces estamos obligados a quitar el útero.
si no se nos muere la paciente. ¿Sí? Entonces tenemos que, ese sí, el orden de ideas está bien, pero también tiene mucho que ver con qué cuenta cada centro. ¿Ok? ¿Qué más? Pues eso sería todo, doctor. ¿Ok? Bueno, como ven, es un tema, pues por la trascendencia que tiene, es un tema muy importante. Es la primera causa de muerte materna. Te dice que un país se mide qué tan civilizado, qué tan desarrollado está un país de acuerdo a sus cifras de muerte materna. Que en los países desarrollados pues, no hay muerte materna, no se muere ninguna mujer. En cambio, en los países en vías de desarrollo, pues la mortalidad es muy grande. En nuestro país tenemos muchísimas muertes maternas, arriba de 2,000 muertes maternas cada año. Entonces, imagínense la magnitud que este problema tiene. Y hay unos objetivos que alguien trazó, la OMS trazó unos objetivos que le llaman objetivos del milenio, y en esos objetivos estaba reducir la mortalidad, ¿no? Reducir más del 30% la mortalidad, y la verdad es que no lo hemos logrado. Se siguen muriendo muchísimas pacientes, tanto por fallas de las mismas pacientes que no acuden a consulta prenatal, que no acuden al hospital, que acuden cuando ya están muy mal, y como falla de los sistemas de salud en México, ¿no? Que los sistemas de salud son un sistema de salud muy malo, hay que reconocerlo, somos un sistema de salud muy malo. Entonces, pues eso predispone también a que haya muertes maternas, por eso no se ha logrado corregir. No se ha bajado más que una mínima porción de las muertes maternas. La verdad es que siguen muriendo muchísimas. Por eso hacemos hincapié en el control prenatal y a nivel hospitalario, hincapié en el diagnóstico temprano de las posibles complicaciones y estar preparados para tratar de solventar esas complicaciones. ¿Ok? Es un tema muy importante, es un tema muy trascendental por lo que implica. Y entonces, digo, no porque ustedes no puedan saberlo, pero me interesa más, no que sepan ustedes que hay una sutura que se llama B de Lynch como sutura compresiva para la hemorragia obstétrica, me interesa más que sepamos cuáles son los factores predisponentes, y qué son las 4 Ts, en qué tengo que pensar, en el tono, en el trauma, en el tejido que se queda retenido o problemas de coagulación, y que identifiquemos pacientes de alto riesgo como para hemorragia, y podamos estar todos atentos, derivar a los centros correspondientes y aún dentro de los hospitales tomar todas las precauciones posibles para evitar este tipo de situaciones. No tenemos, ya dijimos, hay muchas fallas porque no tenemos un sistema de salud muy adecuado. No todos los hospitales tienen terapia intensiva, no todos los hospitales tienen banco de sangre, es muy difícil tener plaquetas, ¿sí? Y a veces es difícil tener suturas. Entonces, imagínense, a veces estamos en crisis, no hay ni suturas de pronto en los hospitales. Entonces, en caso de una emergencia, ¿qué va a pasar? Entonces, por todo eso es un gran problema. Y decíamos, incluso no hay una forma de hacer una medición más o menos fidedigna de la hemorragia de un parto, en un parto. No hay una forma fidedigna de saber cuánto sangró la paciente. Entonces, pues se menosprecia, no se calcula bien la pérdida, no se repone adecuadamente y eso complica muchísimo las cosas. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Disculpe, doctor, Sí. ¿cómo se llamaba la membrana que mencionó que atraviesa la placenta cuando se... La capa, no la atraviesa, es la capa que separa la placenta del útero, se llama la capa esponjosa de Nitabuch. Se escribe Nitabuch con B grande, Nitabuch, así se llama la capa esponjosa de Nitabuch, la que separa normalmente la placenta del útero. Cuando esta membrana esponjosa, esta capa esponjosa de Nitabuch no existe o es muy delgadita, hay más riesgo de penetración del cincin trofoblasto a la pared uterina y causar acnetismo. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, reitero mi disculpa por llegar tarde. A veces se me complica muchísimo, o me están llamando acá en la oficina